Japón es una tierra de contrastes alucinantes. Piensa en ello. Tradiciones milenarias que conviven, como si nada, con una tecnología que parece sacada del futuro. Pero, ojo, que su historia no es una línea recta, para nada. Es más bien una serie de reinvenciones totales, a menudo bastante violentas. Y esa es justo la pregunta clave que vamos a intentar responder. Porque para entender el Japón de hoy es fundamental echar la vista atrás y ver las revoluciones que lo han moldeado una y otra vez. Venga, vamos a meternos de lleno. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, en sus raíces. Una mezcla fascinante de mitología y a la vez de influencias muy potentes que llegaron desde el continente asiático. Estas fueron las bases, los cimientos de todo lo que vendría después. A ver, es que la profundidad de esta cronología es increíble. Estamos hablando de miles de años antes de que se escribiera la historia, ¿eh? En estas islas ya se estaba cociendo algo, una cultura totalmente única. Pasamos de la que se considera la primera cerámica del mundo, en el periodo Jomon, a la llegada del cultivo del arroz y los metales, que claro, eso lo cambió todo. Permitió que la gente se asentara, que crecieran las poblaciones y sentó las bases para una sociedad mucho más compleja, que al final culminó con el ascenso de clanes superpoderosos, como el clan Yamato. Y aquí tenemos una de las claves del poder imperial japonés. El sintoísmo, que es la religión originaria de Japón, dice que el mundo está habitado por un montón de dioses o espíritus, los kami, y la leyenda cuenta que el primer emperador era descendiente directo de la más poderosa de todos, la diosa del sol, Amaterasu. Esta conexión divina, esta idea, fue lo que legitimó el gobierno de los emperadores durante más de 1500 años, casi nada. Pero claro, Japón no creció en una burbuja. Durante siglos fue absorbiendo ideas de sus vecinos como una esponja. De Corea llegó el budismo, que cambió por completo su mundo espiritual. ¿Y de China? Pues de China tomaron la escritura, la arquitectura y hasta un modelo de gobierno. Pero no se limitaron a copiar, no. Lo interesante es que adoptaron y adaptaron todas estas ideas para forjar su propio Estado, unificado y con una identidad propia. Sin embargo, ese modelo de gobierno central no iba a durar para siempre. El poder de la corte imperial allá en la capital empezó a desvanecerse. Y esto dio paso al primer gran giro de guión en la historia de Japón, el ascenso de una nueva clase social que gobernaría con la espada durante casi 700 años. Esta pregunta, en serio, define toda una era. Mientras la aristocracia de Kioto vivía en su mundo de poesía y arte, en las provincias la gente necesitaba protección. Los terratenientes querían proteger sus cosechas y sus vidas, así que contrataron guerreros. Y estos guerreros, los samuráis, poco a poco empezaron a acumular el poder de verdad. La solución que encontraron a esta tensión fue única, una genialidad japonesa, un sistema de poder dual. Por un lado, el emperador seguía siendo la cabeza divina, el símbolo del Estado, reinando desde su palacio en Kioto. Pero el poder real, el militar y el político, estaba en manos de un nuevo líder, el shogun, el comandante supremo de todos los samuráis. O sea, el emperador reinaba, pero el shogun gobernaba. Este nuevo orden, como era de esperar, nació de la guerra. A finales del siglo XII, los dos clanes samuráis más poderosos, los Taira y los Minamoto, se enzarzaron en una guerra civil brutal. El que ganó, Minamoto no Yoritomo, no se conformó con ser un general más, no, forzó a la corte a que le dieran el título de Sei Taishogun, que viene a ser algo como gran general sometedor de bárbaros, y así estableció el primer shogunato. La era del guerrero había comenzado, oficialmente. Y la fuerza de este nuevo gobierno samurái se puso a prueba un siglo después, cuando ni más ni menos que el imperio mongol de Kublai Khan intentó invadir Japón, y no una, sino 2 veces. En ambas ocasiones, un tifón gigantesco destrozó la flota invasora. Los japoneses lo llamaron kamikaze, el viento divino, y esto forjó un mito nacional superpotente, la idea de que su tierra era especial, intocable y que estaba protegida por los dioses, una creencia que, como veremos, tendría mucho peso siglos después. Saltamos ahora a otro ciclo de caos y reconstrucción. Después de un siglo de guerra civil continua, el famoso periodo Sengoku, o de los estados en guerra, Japón fue unificado a sangre y fuego. Y justo después de eso tomó una decisión radical: cerrarse por completo al resto del mundo. Hay un dicho japonés muy famoso que describe a estos 3 hombres a la perfección. Dice que Oda Nobunaga cosecha el arroz, Toyotomi Hideyoshi lo amasa y Tokugawa Ieyasu se come el pastel. Nobunaga fue el conquistador brutal que rompió el viejo orden. Hideyoshi, su general más brillante, terminó el trabajo. Y Ieyasu, que era un estratega súper paciente, consolidó todo el poder y fundó una dinastía que gobernaría Japón durante más de 250 años. Para proteger esa paz que tanto les había costado conseguir, y sobre todo para evitar la influencia de misioneros y comerciantes europeos,
los shogunes Tokugawa tomaron una medida drástica, el sakoku. Se prohibió a los japoneses salir del país y a casi todos los extranjeros entrar. Así, durante 2 siglos, Japón se convirtió en un universo propio, desarrollando una cultura urbana vibrante y totalmente única, completamente aislada del planeta. Imagínatelo, más de 200 años de paz autoimpuesta. Esa era la definición de Japón. Pero un día, de la noche a la mañana, todo ese universo cerrado saltó por los aires. En 1853, una flota de modernos barcos de guerra estadounidenses, a los que llamaron barcos negros por el humo y el color, apareció en la bahía de Edo. Su comandante, Matthew Perry, traía una exigencia muy simple. O abrís las fronteras al comercio, o las abrimos nosotros por la fuerza. ¿Y qué haces frente a cañones y motores de vapor que no has visto en tu vida? Pues el shogunato, que estaba tecnológicamente indefenso, tuvo que ceder. Aquella humillación fue un golpe mortal para el prestigio del shogunato. Los clanes samuráis rivales, sobre todo los del sur, vieron su oportunidad. Se unieron bajo un nuevo lema: reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros. Y así, sin más, el último shogun fue derrocado, poniendo fin a 7 siglos de gobierno militar. Y aquí empieza la metamorfosis más rápida y radical de todas. Japón no solo se abrió al mundo, es que se lanzó a una carrera frenética para igualar, y si podía ser, superar, a las potencias occidentales que lo habían humillado. Y vaya metamorfosis. Es que, en una sola generación, bajo el emperador Meiji, Japón se reinventó por completo. El lema era Wakon Yosai, espíritu japonés, tecnología occidental. Abolieron el feudalismo, crearon un ejército moderno, construyeron ferrocarriles, industrias pesadas, promulgaron una constitución. Fue como saltar de la Edad Media a ser una potencia industrial a una velocidad que dejó al mundo con la boca abierta. Pero claro, este nuevo poder industrial trajo consigo ambiciones imperiales. Para asegurarse recursos y prestigio, Japón se lanzó a la conquista. Derrotó a China en 1895. Sorprendió al mundo entero venciendo a una potencia europea como Rusia en 1905. Y en los años 30 y 40, su expansionismo militar lo llevó a una guerra terrible en China, y finalmente al choque con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El sueño imperial terminó en una auténtica pesadilla. La derrota total en 1945, culminada con la devastación atómica de Hiroshima y Nagasaki, dejó el país en ruinas y, por primera vez en su historia, bajo ocupación extranjera. De nuevo, Japón se veía en la tesitura de tener que transformarse por completo. Y una vez más, de las cenizas de la destrucción más absoluta, Japón protagonizó lo que se conoce como el milagro económico de la posguerra. Con una nueva constitución pacifista y un enfoque total en la industria y la tecnología, se convirtió en una superpotencia económica global, inundando el mundo con productos de altísima calidad y poniéndose a la cabeza de la innovación. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. A lo largo de su historia, Japón ha demostrado una capacidad casi sobrehumana para la metamorfosis. Ha sido una tierra de dioses, un reino de guerreros, un país cerrado, un imperio conquistador y de una nación devastada a un gigante tecnológico. Ahora, enfrentándose a nuevos desafíos, la única pregunta que queda en el aire es: ¿qué forma tendrá su próxima gran reinvención?